Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Vida, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en Temuco en el sur, Antofagasta en el norte, Valparaíso y Viña del Mar en la quinta región, los saludo afectuosamente desde acá, también en Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. He abierto la verja de madera de mi jardín para conversar y hoy día vamos a conversar de un tema esencial, un tema al que hemos huido o venimos huyendo desde hace mucho tiempo, un tema que hemos ido anestesiando, pero que está siempre presente en nuestras vidas, inevitablemente presente. Yo recuerdo que mi madre, que hoy día tiene ya 93 años, cuando era chico me recitaba unos versos en francés de Jean de La Fontaine, el autor de la famosa fábula, esa de los animales, maravillosa fábula, unos versos que se me quedaron para siempre, que decían, creo, la mort ne surprend point le sage, il est toujours prêt à partir. La muerte no sorprende jamás al sabio. Él está siempre dispuesto a partir o disponible para partir. Le he vuelto a releer esos versos a mi madre a ver si piensa lo mismo que pensaba entonces cuando era más joven. Es un tema que siempre ella conversaba con inquietud y con búsqueda porque era muy inquieta. Y obviamente que ha ido cambiando la relación que tenía con la muerte a la que tiene ahora. Y hoy día vamos justamente a caminar en este jardín epicúreo, podríamos decir, o también estoico. A lo mejor el que sea estoico sirve más para el tema que vamos a tratar, con Matías Reeves. Matías Reeves es autor de un libro recientemente publicado que lleva el título Memento Mori, una expresión que algunos de ustedes probablemente habrán escuchado y que viene de muy antiguo y que significa recuerda que morirás. Reflexiones sobre la muerte para pensar la vida, editado por el sello Diana. Matías Reeves es cofundador y presidente de Educación 2020, director en Balmaceda Arte Joven, ingeniero civil industrial y magíster en gestión y políticas públicas. Y uno dice, ¿por qué está entrando un ingeniero civil y un magíster en políticas públicas en el tema de la muerte? No solamente escribiendo el libro, sino promoviendo en Chile una iniciativa que partió en Inglaterra, los Cafés de la Muerte, que comentamos alguna vez aquí y conversamos en este mismo jardín. Matías, un gusto de tenerte esta tarde en mi jardín. Muchas gracias, Cristian. Muy bonito tu jardín. ¿Te gustó, cierto? Es pequeño. Bonito. Acogedor. Esa es la idea, es acogedor para sentarse a tomar un mate, conversar a esta hora. Lo primero que quiero preguntarte es... Una pequeña aclaración que es de las dificultades que nos da el mundo impreso, que yo era presidente de Educación 2020 hasta hace un mes y medio atrás. Ya no lo eres. No, ahora estoy en el directorio, pero no de presidente. Ya, pero si estás en Balmaceda Arte Joven. Sí. Ya, ahí yo trabajé hace muchos años atrás, yo estuve en el comienzo de Balmaceda Arte Joven. Balmaceda 1215, ¿no? Te podemos invitar. Exacto, el mismísimo. Claro, yo estuve entre los que crearon el Balmaceda, o sea, no el más importante, pero yo fui vicedirectora de ese centro, pero ya conversaremos después de Balmaceda. Para otro día. Lo que nos moviliza ahora es la muerte. ¿Ah? Partamos por el Memento Mori, el título del libro. ¿De dónde viene esa expresión y por qué escogiste esa expresión, Matías? Como muchas cosas se cruzan en algún momento y no recuerdo dónde lo leí, me gustó el concepto y tú lo decías en la introducción, que es justamente de la antigua Roma, al menos la mitología o lo que se dice es que cuando llegaban los guerreros triunfantes de la batalla, al oído les decían, recuerda que vas a morir, memento mori.
O sea, yo lo traduzco como no te creas tanto el cuento, tú eres un mortal igual que nosotros, entonces, ok, hoy día tienes la victoria, hoy día eres el héroe, pero vive la vida con humildad. Y eso me trajo mucho, o sea, a mí al menos como toma de conciencia de eso como especie, de esa mortalidad, creo que es fundamental. Y cuando lo leí me llamó profundamente la atención, y cuando estaba escribiendo el libro pensé, pucha, justo eso es lo que quiero tratar de transmitir también a quien tome estas páginas y se lance a una de las preguntas quizás más obvias que hay, pero más difíciles de enfrentar. Y ahí me adelanto, pero le pedí ayuda a ChatGPT. Le dije, a ver, ChatGPT, explícanos qué era Memento Mori, así que en la introducción ahí lo podrán leer cómo ChatGPT lo describe. Oye, Matías, al comienzo del libro tú hablas que de alguna manera en Occidente desde un tiempo a esta parte hemos empezado a huir de la muerte, o empezamos en algún momento a huir de la muerte. ¿Desde cuándo estamos huyendo de la muerte? Mira, aquí es algo que nos hemos ido dando cuenta en los cafés o tintos de la muerte que nosotros le llamamos, porque lo chilenizamos y lo hacemos con un vinito tinto en los encuentros, pero muchas veces lo vinculamos al mundo de la religión, que ha capturado la pregunta de la muerte, el mundo de la medicina. Y aquí quise recoger los escritos de Philippe Ariès, ahí tú me ayudarás con el francés, pero que hace un recorrido justamente de morir en Occidente en los últimos siglos, hace una revisión del arte también particularmente, cómo se veían las pinturas en los moribundos con niños, y después eso empezó a desaparecer. Creo, y de hecho creo, no sé si lo dije con Philippe o no, con Ariès o no, quizás ese libro es mucho mejor que el mío, entonces les hago la invitación a irse directamente a ese libro. Mira, yo tengo la sensación que esto tiene que ver también con el avance y el progreso de la humanidad, con la sanidad, con el avance científico, en que cada vez vemos menos muerte alrededor de nosotros. Desde, y lo digo rápidamente en el libro, desde la alimentación. O sea, en las grandes urbes, las grandes metrópolis, nosotros ya nos matamos para comer. Alguien mata por nosotros. Entonces, en cambio, si nos vamos a la vida rural, ahí se sigue matando los pollos, los corderos, y es algo que la muerte está muy cercana a las tasas de natalidad. También era frecuente escuchar a nuestros abuelos, algunos padres que decían, éramos 14 hermanos, pero quedamos 6. O sea, había mucha mortalidad infantil también, y ni hablar hoy día con la esperanza de vida, que hoy día ya estamos por sobre los 80 años. Entonces, la muerte se ha ido alejando también, lo que repercute que lamentablemente al no verla, vivimos un poco con un manto, con un velo que creemos que no existe, y la invitación es a volver a eso, a reencontrarse y poder pensarlo y conversarlo. Y bueno, y tú hablaste del tinto, los tintos de la muerte, los cafés de la muerte, bien yo decía de esta iniciativa que nació en Inglaterra, los cafés de la muerte en Inglaterra, que entiendo por lo que tú cuentas acá en el libro que fue creado por un budista y asesor en estrategia, que además falleció muy joven una vez que partió con esta iniciativa. Cuéntanos cómo fue tu experiencia de haber conocido esa experiencia y cómo pensaste en trasladarla acá a Chile, traerla a Chile. Mira, más bien fue con Jorge Brown, que de hecho conversó en este mismo jardín contigo hace tiempo atrás. Él es geriatra, médico geriatra. Los dos estudiamos en Inglaterra, y cuando volvimos a Chile coincidimos conversando que teníamos un interés común por la muerte. Yo por temas de filosofía, estaba estudiando filosofía en Londres, en medicina. Y ahí conversamos, dije, mira, está esta iniciativa, lo pueden ver en deadcafe.com. Entonces, lo primero que pensé fue como, ¿cómo no, habiendo estado tan cerca, no lo vi, no participé? Entonces, más bien fue que les mandamos un email y nos dijeron muy gentilmente, esto es una franquicia social, si ustedes lo quieren organizar, simplemente mencionen que lo están haciendo bajo el alero de Dead Café. Y ahí fue cuando nos organizamos y invitamos en primer lugar a personas cercanas que creímos pudieran tener un interés. Y esa experiencia nos marcó mucho porque nos dimos cuenta de que había algo muy poderoso en esas conversaciones. No tuvimos una pauta, y ahí en adelante hemos ido, el último lo hicimos la semana pasada, hemos ido creciendo, tenemos un marco desde donde organizamos esto que se llama Proyecto Moquita, lo pueden encontrar en proyectomoquita.cl, y lo mismo nombre en Instagram.
y las personas se van inscribiendo. Entonces siempre la dinámica que hemos generado es que llegan personas desconocidas, no hay una pauta, no hay un marco teórico, algunos hablan desde la experiencia, otros desde el mundo más intelectual. De verdad se generó algo muy, muy, muy enriquecedor, y el libro un poco es lo que trato de plasmar de una u otra forma, lo que ocurre en esos cafés, pero aquí es una reflexión muy personal. Y ahí tú, justamente en el libro, habla de algunas motivaciones para hablar de la muerte. Hay muchas y muy distintas, ¿no es cierto? Pueden ser ya sea por duelos que las personas hayan vivido, por muerte de cercanos, por una reflexión filosófica, por la religión, por el budismo, por el interés en la eutanasia, estoy leyendo así al azar, por la mala relación que puede tener alguien con la muerte. O sea, muchas motivaciones llevan a distintas personas a encontrarse en este inusual e interesante espacio de encuentro y reflexión, ¿eh? Sí, y es bien impresionante porque yo describo cuando estamos en estas conversaciones, que, a ver, es de 12 personas más o menos, para poder conversar realmente, no se puede con grupos tan grandes, y es más en profundidad. Y hay un momento en que se genera un silencio, y le digo, hay un clic en cada uno de nosotros que estamos allí, y dije, ¿cómo transmitir ese momento de reflexión profunda a un espacio tan íntimo como un libro? ¿Y por qué lo digo esto a propósito del comentario de las motivaciones? Porque a cada uno nos toca y nos lleva y nos conduce el pensamiento a distintos lugares. Tú lo decías, hoy día a la relación con tu madre, a mí también me lleva la relación con mi madre, hoy día ya tiene una demencia, entonces me voy en la reflexión de, bueno, uno con toda en este ideario permanente del ser racional, que ahí está la autonomía plena, la libertad plena, bueno, ¿qué pasa cuando ya no somos racionales? Estamos muertos de una u otra manera, somos la misma persona hoy día, con 60, con 50, con 5 años. Ahí la muerte también tiene su arista. Otras personas que pueden tener la muerte de su pareja, la muerte de un hijo, etc. O sea, si uno pone la muerte sobre la mesa, finalmente, y creo que es la gran lección de acercarse al tema, es que uno termina pensando y conversando sobre la vida. Bueno, Heidegger, el filósofo, decía que el hombre es un ser, es un ser arrojado a la muerte, y él decía que justamente una parte de lo que él llamaba la autenticidad, o sea, el contacto con el verdadero ser, tiene que ver con no esconder y con enfrentar cara a cara la muerte. Y vivir incluso la angustia que ello implica, porque hay angustia inevitablemente, pero esa angustia después puede transformarse en serenidad. No sé qué piensas tú de eso. Yo estoy totalmente de acuerdo, y de hecho, en algún momento, a mí también en todos estos años, en todo este proceso, me hizo ese clic, y llego a un momento en que concluyo, o hasta ahora puedo cambiar de opinión en 6 meses, en 5 años más, que la vida no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ahora, lo que me dicen muchas personas es que si no tiene sentido, entonces ¿por qué la vamos a vivir? Y ahí se abre la discusión del suicidio, o lo menciona aquí en el libro también del antinatalismo, personas que si no hay sentido y hay solo sufrimiento, entonces mejor no nos reproduzcamos. Y nos podemos ir en la vía del nihilismo. Yo al menos creo que el hecho de que no tenga sentido, y tengo una aceptación y una tranquilidad con respecto a ella, y una toma de conciencia con respecto a ella, me hace ser muy libre, completamente libre. O sea, me despojo de esa búsqueda permanente, sino más bien yo doto de sentido y de significancia las cosas y las cosas que yo voy desarrollando. Entonces, no me quise meter, la verdad, como tú bien lo planteas, en Heidegger. Me metí un poco, leí, pero leer a Heidegger son palabras mayores, tú lo sabes. Desde luego. Pero estoy totalmente un poco en esa línea, o lo que la gente más cercana al budismo también lo pueden decir sin yo ser budista tampoco. Pero sí creo que aquí, y por algo ha sido la pregunta por excelencia de la filosofía, de las religiones, porque nos tocan en la esencia misma de cómo nosotros nos concebimos como especies. A propósito de ese descubrimiento que tú lo revelas en el capítulo del sentido de la vida, tú citas las palabras de Carlos Peña en el obituario de Roberto Torretti, cuando Peña dice: creyó en la autonomía más radical, esa que solo se alcanza cuando uno se resigna a una existencia sin fundamento, ¿no? Casi como una suerte de liberación, en un cierto sentido, el aceptar que la vida no tiene sentido. En vez de sumirte en el abismo, al contrario, parece que te da una libertad, no sé, algo conquista ahí.
Sí, yo soy, a mí no me gusta tanto la palabra resignación, me gusta más la aceptación. Y creo que tiene que ver también de una u otra forma con el duelo. O sea, hay un duelo personal en aceptar que uno se va a morir. Mm. O sea, en algún momento uno, si lo acepta, llega a esa liberación, como se lee en el libro, que yo comparto completamente y de hecho por eso lo quise poner, lo quise citar. Pero si no lo acepto, vivo con esta necesidad de encontrar un sentido y encontrar, por ejemplo, una respuesta, y esa respuesta nos la dan las religiones. O sea, lo digo también en el libro, quiero ser permanentemente respetuoso con el pensamiento de todas las personas que generosamente están leyendo mi libro, pero digo, yo tengo una formación familiar en el colegio, católica, fui creyente, tuve fe, hoy día no la tengo, hoy día soy escéptico, creo que somos un animal más que un día va a morir y punto. Sin embargo, las religiones hoy día, cuando voy, por ejemplo, a una misa, por un matrimonio, por un funeral, veo como nos rodea la muerte. O sea, era tan notorio y tan evidente que lo tenía frente a mis ojos, pero tuvieron que pasar muchos años para verla tan evidente. Ahora, obviamente por parte de ver a un hombre crucificado, pero hay muchos más puntos que eso, como el pensar qué va a pasar después de que uno se muere, la vida eterna, u otros que hablan de la reencarnación, o el traspaso a una nueva etapa, de energía, etcétera. Pero por eso hablo del duelo de nuestra propia mortalidad. ¿Y cuál es la dinámica que en estos grupos, 12 personas conversando una tarde con un vino, con una copa de vino? Era con un café, parece en Inglaterra, pero aquí es con una copa de vino que me parece bien, en torno a la muerte. Porque puede haber un momento más teórico en que uno reflexiona sobre, pero hay un momento probablemente en varias sesiones, no serán los mismos que están en varias sesiones distintas, cuánto tiempo están juntos, en que empiezan a pasar cosas, experiencias, le empiezan a pasar cosas a las personas que están ahí. ¿Cómo se administra eso? Cuéntanos un poco esa dinámica de los grupos conversando y encontrándose en torno a la muerte, o sobre o alrededor de la muerte. Sí, mira, es profundamente humano, y con eso quiero decir que va a depender de quienes participen. No son siempre las mismas personas, obviamente. Es más, cuando enviamos la invitación, te diría que a los 15, 20 minutos, porque ponemos un formulario de inscripción, ya se llena y la gente queda en lista de espera y después nos reclaman, como, oye, pero ¿cómo se va a cerrar en 15 minutos? Y eso nos demuestra también el interés. Y los que se repiten, yo les llamo los reincidentes. Y el rol que nosotros jugamos más bien es de facilitadores. Hacemos una ronda de presentación, cada uno cuenta por qué le interesa el tema, y ahí, por supuesto, hay muchas personas con experiencias personales. Como te decía hace poco, una persona contó del suicidio de su hijo, otra persona cuenta cómo falleció su abuelita y cómo la pudo acompañar hasta el último suspiro. Otro, y algo que a mí me llamó profundamente la atención, lo menciono en el libro también, es cómo los profesionales de la salud, el mundo de la enfermería, de la medicina, trabajadores sociales, etcétera, llegan a estos espacios porque no tienen lugares ni de formación profesional ni de discusión con respecto al tema. Entonces, claro, efectivamente hay personas que vienen desde el mundo más intelectual y es muy enriquecedor, obviamente, y al mismo tiempo personas que no tienen una lectura ni un estudio con respecto al tema de ninguna lista, pero sí una gran cercanía por razones personales. Y hay algo que hemos dicho siempre, que es que esto no es un grupo de apoyo, esto no es un grupo de terapia. Yo no tengo las herramientas, no pretendo tenerlo tampoco, ni Jorge ni Verónica Roja, con quienes trabajamos organizando esto, pretendemos hacer eso, sino que es una conversación entre adultos que libremente y respetuosamente podemos discrepar, obviamente, en temas, pero podemos entrar en profundidad de manera respetuosa, como digo. Como no se conversa sobre la muerte, no sabemos conversar de la muerte cuando ésta llega. Y eso nos pasa, por ejemplo, con los niños. Tú hay un breve capítulo que hablas de hablar con los niños. ¿Qué has aprendido de hablar con los niños sobre la muerte? Que creo que es algo que puede complicar a un adulto, ¿no? Alguien que muere cercano, puede ser un hermano, puede ser un hijo. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se genera esa conversación? ¿Qué es lo que has aprendido tú en ese punto?
Mira, como muchos otros temas, por cierto. Uno tiene que aprender mucho de las niñas, de los niños. Es cosa de leer a Marie Montessori, cómo ella estructura su modelo de trabajo en la observación con los niños. Y en este caso no es diferente. Y yo, de nuevo, sin ser experto ni pretender serlo, lo que he ido aprendiendo y escuchando principalmente, es que las preguntas que ellos tienen son del todo lógicas y uno se las puede responder no más allá de lo que te están preguntando. O sea, la otra vez nos decía alguien, bueno, ¿cómo me acerco a mi nieto? Digo, si no te están preguntando por qué te vas a querer acercar, porque también puede parecer un poco extraño que llegue el abuelo y diga, oiga, quiero hablar de la muerte con usted. No. Y aquí en el libro lo pongo como un ejemplo muy lindo de una hija de unos amigos que al fallecer su abuela, la madre de mi amiga, pregunta ¿dónde se fue? Entonces mis amigos menos complicados, y bueno, se fue al cielo, que es como la respuesta inmediata. ¿Y la podemos ir a ver? Claro. Obvio, o sea, para ella es de toda lógica, se fue a algún lugar. Ahora, quizás en ese minuto esos padres, mis amigos, quisieron darle esa respuesta y está bien, perfecto, ¿no? Y ella quedó tranquila y conforme con esa respuesta. Entonces, yo al menos lo que he ido recogiendo es eso, que uno puede conversar en la justa medida, en cuanto te vayan preguntando y cómo uno tiene la relación que quiere ir construyendo. También hay un capítulo sobre las redes sociales y la muerte. Porque, claro, alguien muere y todo lo que dijo, lo que compartió a través de Instagram, de Twitter, ahí está, ahí queda. ¿Cómo se administra eso? ¿Cuál es uno de los temas, digamos, a trabajar probablemente también en estos cafés de la muerte? Cuéntame un tema contemporáneo en relación a la muerte. ¿Qué reflexiones puedes darnos ahí? Sí, mira, a mí lo que me llamó la atención y por eso lo quise poner inicialmente fue cómo las nuevas tecnologías nos están tensionando a tener una relación distinta con la muerte. Y finalmente eso lo dejé como el último capítulo, porque son los desafíos que tenemos de cara al siglo XXII. El transhumanismo, la proyección de la especie, el avance de la inteligencia artificial. Y lo leí en algún momento y creo que hoy día efectivamente con la inteligencia artificial uno podría proyectarse, y de hecho está ocurriendo hoy día con programas, así, en el modo en que uno habla en las redes sociales te podrían proyectar una vez más, por ejemplo. O sea, ese servicio probablemente vaya a existir en no muchos años más. Entonces ahí llegué a la pregunta, y eso lo puse un poco antes, de la relación con las redes sociales. Y me llamó la atención, por ejemplo, cuando alguien muere, que la gente en Twitter o en Instagram le manda saludos. Entonces es como nuestra plaza pública son las redes sociales y dice, mira, yo conocí a tal persona, me gustaba su canción, creo que cuando escribía el libro también murió la reina Isabel, entonces todos nos sentimos parte de la realeza viendo las redes sociales, y no faltaba quien decía que la había conocido, etcétera. Eso me llamó profundamente la atención, pero también casos de personas que están en proceso de fin de vida, y ahí cuento algunos casos de ellos, una actriz argentina, unas terapeutas, no recuerdo ahora si son canadienses, norteamericanas creo, y que van relatando su enfermedad. Entonces usan las redes sociales para ir transmitiendo, por ejemplo, cuando están con un cáncer avanzado. Y yo me cuestiono por qué alguien quiere mostrarse tanto, incluso al final de la vida. Pero después lo analizo y como un modo de justamente hablar más de la muerte al final del día y transmitir cómo es, también puede ser muy educativo. Entonces, no hice un juicio de valor, no tengo un juicio de valor al respecto, pero hay muchas cosas que nos plantean las redes sociales, las tecnologías hoy día que nos tienen que hacer detenernos a pensar un poquitito. Bueno, está también el tema del duelo, es decir, no solamente, uno es enfrentar la propia muerte y otra es enfrentar la muerte de alguien cercano. Y hay capítulos sobre la muerte de la pareja, la muerte desde la paternidad, la muerte de los amigos. Quizás no se habla tanto, pero hay un famoso poema de Miguel Hernández sobre la muerte de su amigo, elegía a Ramón Sijé, que la va a tomar Joan Manuel Serrat en una hermosa canción. Está el poema de Gilgamesh, el antiguo poema milenario, el comienzo de la humanidad, que también citas en el libro, que se muere el amigo y hay una oración fúnebre impresionante. Es un tema hermoso, potente, ¿no es cierto? La muerte y la amistad. Totalmente, y
menciona la amistad sagrada, justamente, del texto. Ahí se me fue el apellido. Ernesto. Se me fue el apellido ahora. Y Ernesto Rodríguez. Ernesto Rodríguez. Ernesto Rodríguez, gracias. Que es precioso, un texto que él está ahí, lo pueden encontrar en la página web del CEP. Y yo justamente creo que yo considero a mis amigos parte de esa amistad sagrada. Entonces, cuando estás escribiendo el libro, ¿cómo me voy a saltar esto que es parte tan importante de mí, de la construcción de quién soy hoy día, amigos que tengo desde la infancia, y también porque lo he escuchado muchas veces en personas ya más grandes, sobre los 75, 80 años, cuando dicen, se me están muriendo los amigos, como los padres, claro, uno espera que en algún momento mueran, pero es tu mundo el que empieza a desaparecer de alguna manera, y con eso parte de uno también. Entonces, ese vínculo que es tan lindo, no conozco el texto que tú mencionabas originalmente, lo voy a buscar, pero creo que hay que reivindicar también la amistad propiamente tal, y por eso lo quise traer a colación también a propósito de la muerte. También es interesante, o sea, es tremendo el darse cuenta cuando muere el padre o la madre, tú distingues ahí, ¿eh? Son dos experiencias distintas, obviamente. Es distinto cuando muere el padre que muere la madre. Pareciera ser que la muerte de la madre tiene una potencia, no digo que el padre no sea importante, pero que es distinta, el shock, la experiencia, etc. Y uno queda en primera línea ante la muerte, ¿no? Antes estaban los otros. La muerte estaba allá, pero estaban nuestros padres como en primera línea. Y de repente quedamos nosotros en primera línea cuando mueren nuestros padres. También es un acontecimiento radical ese. Claro, porque volvemos a lo mismo, volvemos a la pregunta de qué tan cerca estoy yo de mi propia muerte. Sí, esa es la pregunta quizás por excelencia, que Camilo lo plantea permanentemente. Y cuando fallecen los padres, los tíos, llamemos la generación de techo que uno tiene permanentemente desde que nace, como, oye, soy el siguiente en la fila. Entonces, además del dolor de la pérdida, perdón, comienza ese proceso de toma de conciencia de, oye, ahora me toca a mí, en que algunos efectivamente llegan a este espacio de libertad y dicen, ok, ahora lo entiendo y puedo aprovechar estos últimos años y mirar hacia atrás, no mirar hacia adelante, que es un momento en la vida muy, muy diferente. Hace poco me invitaron un grupo de amigas que ellas querían organizar un café de la muerte, y muchas decían eso. Amigas, digo, sobre los 60 años, generalmente 70 más bien, y decían, hoy día yo estoy en un momento en que somos nosotros en la primera línea y miro la vida hacia atrás, no me arrepiento de nada, estoy dichosa, no me quiero morir. Otra decía, pero ¿cómo no te vas a querer morir? ¡Qué aburrimiento! Y se genera esta discusión que es muy distinta a alguien que tiene este derecho, que dice, escucha, a mí no me toca todavía. Fíjate que me parece escuchar una música aquí en el jardín, a ver si, no sé si tú la escuchas, a ver, escuchémosla, hay una música que estamos escuchando. El Carnaval de los Animales, de Camille Saint-Saëns. Tú en el libro dices que, y eso te quería preguntar, para ti, en términos de experiencia personal, ¿qué ha significado hacer este libro? Tú hablas por ahí que me gustó mucho la idea de retornar la ruta de la simpleza como una de las posibles conclusiones o consecuencias de esta experiencia, de haber trabajado con la muerte en conversación, en el Café de la Muerte, escribiendo un libro, etc. Matías. Lo escucho y me emociona, y de hecho la parte con el Lago de los Cisnes y con el cello principalmente es la que más me remece. Y para mí ha sido un camino de transformación, la verdad. Y en la presentación decía, bueno, ¿qué hace un ingeniero que estudió políticas públicas, que después se fue a estudiar filosofía? Yo me he dedicado a las políticas públicas, en educación, ahora trabajo en el mundo de desarrollo internacional, también en la cultura. Y esta ruta, que para mí ha sido bien vertiginosa, como decía, desde el término de mi fe a la liberación quizás y el aprovechamiento del día a día, a mí al menos, y es la invitación que hago a cuestionarse muchas cosas a quien se atreva a lanzarse en este camino, es que te sientes más livianito. Y te sientes más liviano con
las cosas que hay que hacer, con las relaciones que hay que construir, con las problemáticas que se representan. No digo que mi vida ni la vida de los demás no tenga problemas. Podríamos hablar largo de los problemas que tenemos en Chile o que cada uno puede tener en lo personal. Pero este es un puntapié inicial para tomar dimensión a las cosas también. Tomarle dimensión a la relación con los amigos, con la pareja, el aprovechamiento de las horas del mundo laboral, y entre tantas otras cosas que permanentemente creo yo que el progreso de la humanidad, sobre todo, y vuelvo al tema de las grandes urbes, de este desarrollo económico permanente, nos enajena profundamente, y acercarse a pensar la vida desde el término de ella, incluso de por qué nos estamos reproduciendo, creo que es una oportunidad para liberarnos y para vivir mejor la vida. Bueno, Rainer Maria Rilke en los cuadernos de Malthus Bridge cuenta que en su niñez la gente se moría en las casas, en los campos, y los muertos se demoraban en morir, y todos estaban cerca. Los muertos fueron sacados de las casas, llevados a los hospitales, la muerte fue distanciada de nosotros, pero gracias a un libro como este volvemos a tener la experiencia, un libro que nos provoca, nos enfrenta de manera amable, es un libro amable para el que quiera leer, un libro interesante, entretenido, que plantea muchos temas. Hemos hablado de la muerte de los amigos, de la pareja, la decisión de morir, el tema de la dependencia o independencia, la pregunta por el sentido, en fin, es un libro que yo estoy seguro que va a interesar a muchos de los que nos están escuchando. Los invitamos a adquirir el libro e incluso a participar también en estos cafés de la muerte. Fíjate que mi madre, yo le conté la experiencia y me dijo que se anima poco a salir, y me dijo, me gustaría ir a eso. Mi madre de 93 años. Y me lo ha preguntado. Bienvenida, fantástico. Interesante. Angélica Lin, hermana del poeta Enrique Lin, que escribió El Diario de la Muerte. Esa es mi madre. Pero bueno, así como ella, debe haber mucha gente. Dime dónde se inscribe uno, dónde uno busca la posibilidad de participar en estos cafés de la muerte. Mira, paso el dato de nuevo. La página es www.proyectomoquita.cl. Allí se van a la sección de Café de la Muerte, hay un formulario y dejan sus datos, que es el nombre, el correo electrónico básicamente. Y les vamos a enviar la invitación cuando haya un próximo encuentro, y también nos pueden seguir en Instagram, @proyectomoquita, que también ahí ponemos las actividades. Y mientras tanto, si no tienen cupo todavía, pueden empezar a leer este estupendo libro de Matías Riff, Memento Mori, reflexiones sobre la muerte para pensar la vida. No hay que tenerle miedo al tema, al contrario, es verdad lo que dice Matías, el entrar en él nos puede deparar sorpresas bien impresionante en la manera de abordar la vida, hoy, el ahora, el presente, lo que tenemos ahí, el carpe diem, como decían los antiguos, el coger este día. Tal vez la muerte nos ayude a eso. Muchas gracias, Matías, por este paseo por el jardín, y felicitaciones por este notable libro que acabas de publicar, y que espero que encuentre a muchos lectores en el país. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo a todos quienes están escuchando, y animarles a leerlo y conversar con sus familias, con sus cercanos, y hacerse las preguntas incómodas que muchas veces evitamos. Muchas gracias. Gracias, Matías, y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín, puntualmente a las 8 de la tarde en pauta.cl. Recordar que nos acompaña Fundación Irarrázaval y Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa. Hasta mañana, queridos y queridas radiovidentes. Memento Mori. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica.